Tengan todos buenos días. Vamos a empezar la clase y terminar lo que es el producto vectorial, que habíamos visto que se obtiene un vector perpendicular a dos vectores dados, realizando la operación producto vectorial, para lo cual usamos esta forma de determinante, ¿no? Lo habíamos desarrollado y el resultado es un vector perpendicular a los dos vectores originales. Entonces, vamos a ver, o estamos viendo las propiedades del producto vectorial. Por ejemplo, A plus B es menos B plus A. A plus B más C va a ser A plus B más A plus C. Va a ser distributivo. Puede asociar con un escalar K, ya sea el primero o el segundo vector. Producto vectorial de un vector por sí mismo va a ser 0, 0 vector. Los vectores paralelos van a dar un producto vectorial 0. Entonces tenemos esta relación entre el producto vectorial y escalar, entre módulo de producto vectorial al cuadrado y módulo de un producto vectorial que va a ser módulo del primero, módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, por ejemplo, si queremos demostrar la propiedad 4, producto vectorial de un vector por sí mismo, entonces vamos a tener A1, A2, A3, A1, A2, A3. Entonces agarramos la I, eliminamos columna, fila, queda A2, A3, A2, A3. Tomamos la J, eliminamos columna, fila, menos J y queda A1, A3, A1, A3. Nuevamente K, eliminamos columna, fila, queda A1, A2, A1, A2. Entonces aquí, esto es 0, ¿no? Porque vamos a tener A2 por A3 menos A2 por A3, y eso es 0. Aquí lo mismo, A1 por A3 menos A1 A3. Y A1 por A2 menos A1 por A2 va a ser 0. Entonces, como las tres componentes son 0, vemos que efectivamente el producto vectorial de un vector por sí mismo siempre va a dar 0. Y eso podríamos aplicar a dos vectores paralelos. Cuando un vector es paralelo a otro, el primer vector va a ser un escalar k multiplicado por el segundo vector. Entonces el producto vectorial de A por B va a ser KB por B. Y aquí aplicando la propiedad asociativa, usamos K, lo separamos y B por B va a dar 0 vector, y K por 0 vector obviamente va a ser también un vector 0. Entonces si dos vectores son paralelos, tienen también producto vectorial igual a 0. Podemos copiarlo hasta aquí.
Bien. La propiedad 7 no la vamos a demostrar. Hay que hacer unos cálculos largos con la propiedad 6. Más que todo la vamos a interpretar y ver su utilidad o aplicación en lo que va a ser cálculo de áreas. Ustedes recuerdan que en geometría plana se podía hallar el área de un triángulo o el área de cualquier polígono en un sistema de coordenadas conociendo sus vértices, ¿no? Pero ya en el espacio no podemos hacer el mismo cálculo y es por eso que esta propiedad del producto vectorial vamos a utilizar en el cálculo de áreas, que dice que el módulo de un producto vectorial va a ser módulo del primero por el módulo del segundo por el seno de tita. Entonces, tomemos en cuenta estos dos vectores, A y B, y tita, el ángulo que forman ambos vectores. El área de un paralelogramo sabemos que es el producto de su base por su altura. Fórmula que conocemos de geometría elemental. En este caso la base va a ser módulo de A. Y la altura podemos aquí calcular por trigonometría. Seno de tita es h sobre módulo de B, ¿no? De donde h va a ser entonces módulo de B por seno de tita. Y esta expresión nos dice que es módulo del producto vectorial de ambos vectores. Entonces el área de un paralelogramo se va a expresar como módulo del producto vectorial de sus lados. Pero más que un paralelogramo, a nosotros nos interesa un triángulo, porque toda figura sabemos que se puede dividir en triángulos, ¿no? El triángulo es la mitad del paralelogramo. Entonces aquí un triángulo, donde se conoce los lados A y B, su área va a ser un medio del módulo del producto vectorial de ambos lados. Y obviamente daría el mismo resultado que la fórmula tradicional, que va a ser un medio de la base por la altura. Y de esta manera es que vamos a poder calcular áreas en el espacio. Y esta va a ser entonces otra aplicación u otra utilidad del producto vectorial. Bien, podemos copiarlo hasta aquí.
Entonces, es decir, todas estas propiedades, interpretaciones geométricas van a tener razón de ser en lo que es la geometría analítica del espacio. Entonces aquí vamos a ver ahora con más detalle lo que es el sistema de coordenadas en el espacio y cómo representar ahora un punto, representar figuras y luego aplicar vectores en la resolución de problemas geométricos. Entonces habíamos dicho que el sistema de coordenadas en el espacio R cubo o R3 va a estar representado por un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿no? Ya habíamos visto para graficar un vector, ¿no? Entonces, de igual forma, un punto se va a representar como una terna, muy similar a un vector. A veces se puede poner aquí el igual, pero por lo general se abrevia. Entonces, decía que a veces también, para diferenciar un punto de un vector, puede que un vector se lo represente así, hemos dicho, ¿no? Forma vertical, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese detalle porque no afecta en nada a los problemas y los cálculos que se hacen. Pero la principal diferencia va a ser que el punto es un punto, un lugar en el espacio, y no colocamos la flecha arriba, y en el vector sí colocamos. Y en la gráfica se tiene la flecha del origen hasta el extremo final del vector. Entonces aquí simplemente es tal vez cambiar la notación, la nomenclatura. X1 va a representar la abscisa, Y1 la ordenada y Z1 la cota. Gráficamente la abscisa nos indica la posición, ¿no?, sobre el eje X medida desde el origen. La ordenada se mide sobre el eje Y desde el origen. Y la cota sobre el eje Z, que igual que un vector va a representar la altura. Puede ser los signos que habíamos visto, ¿no? En el eje X positivo adelante, negativo atrás del origen. En el eje Y, las ordenadas van a ser positivo a la derecha, negativo a la izquierda del origen. Y las cotas arriba va a ser positivo y abajo negativo. Entonces, para graficar un punto similar a un vector, trazamos estas líneas auxiliares de X1 y Y1, y a partir de aquí va a ser Z1. Distancia es positivo hacia arriba, si fuera negativo hacia abajo, y eso va a representar la cota. Entonces, el sistema de coordenadas cartesiano, como decíamos, o ya hemos visto, vamos a tener tres ejes perpendiculares, ejes X, Y, Z, ubicados en la forma que hemos visto. El origen, que es la intersección de los ejes, tiene coordenadas 0, 0, 0. Y los planos coordenados, que van a ser los planos formados por cada par de ejes. Plano X, Y, formado por el eje X y el eje Y, que sería como el piso. Plano YZ, formado por el eje Y el eje Z, sería como la pared frontal, ¿no?, como una pared frontal o de frente. Y el plano XZ está formado por el eje X y el eje Z. Sería un plano lateral o una pared lateral, y quedando así interpretable. Que también se expresa como Z0, X0 y Z, es decir, cualquier punto en estos planos coordenados va a tener una de sus coordenadas 0. En el plano XY la cota es 0. En el plano YZ la abscisa es 0. En el plano XZ la ordenada es 0.
Entonces podemos copiarlo hasta aquí. Bien. Ahora también vamos a tener lo que se llaman 8 octantes, que van a ser las regiones que van a dividir los planos coordenados, que bueno, un sistema de coordenadas vamos a representarlo de esta forma, pero podemos aquí los planos X, Y, Z y XZ representarlos de esta forma. Plano XY, entonces como si fuera el piso, formado por el eje X y el eje Y. El plano YZ, que va a ser esto de ojo, el eje Y y el eje Z. Y el plano XZ es de verde. Entonces estas regiones son octantes. Vamos a tener 4 arriba, el plano XY, y 4 abajo, a pesar de que el séptimo octante vemos que, bueno, no lo vemos, ¿no? Está atrás. Por lo general, como tenemos aquí, las gráficas tienen más visibilidad en el primer octante. En los otros octantes ya no hay mucha visibilidad, especialmente en el séptimo, ¿no? Pero, habíamos visto, nuevamente vamos a lo que es el GeoGebra en 3D o calculadora 3D. Y bueno, por defecto aparece así, ¿no? Pero esto les he dicho que se puede mover y ver desde arriba, desde aquí, etcétera, ¿no? Y esto que está de plomo es el plano XY. Y para ver los ejes, simplemente aquí ponemos en su etiqueta tu nombre. Etiqueta, nombre, etiqueta su nombre y ya están los ejes con su respectiva etiqueta, ¿no? Y bueno, decía que así aparece por defecto, porque así lo han hecho el GeoGebra, ¿no?
pero cualquier libro de cálculo, los ejes están de esta forma. Que Y horizontal, eje Z vertical y el eje X como estaría saliendo, ¿no? Entonces aquí podemos representar puntos. Por ejemplo, el punto 2, 1, 4. Simplemente escribimos 2, 1, 4 y automáticamente le da un nombre. A igual 2, 1, 4. ¿Sí? Pero obviamente aquí no vamos a distinguir, ¿no? O sea, como aquí, las coordenadas simplemente lo vamos a ver aquí en el espacio. No he visto la forma, digamos, que se vean aquí la X, la Y, la Z. Simplemente habría que verlo así, por ejemplo, de frente. Se ve que la cota es 4 y la ordenada es 1, ¿no? Ustedes pueden trazar una línea imaginaria, ¿no? Y para ver la abscisa desde arriba, puede ser así o así, ¿no? Como estamos acostumbrados, que el eje Y sea vertical y el eje X horizontal. Y ahí vemos que la abscisa es 2 y la ordenada es 1, ¿no? Pero en el espacio ahí lo vamos a tener el punto y muchas veces no se va a ver muy claro su posición, ¿no? No se ve claramente que aquí sus coordenadas son 2, 1, 4. Hay que dibujar por eso líneas auxiliares para poderlo ver más claro el punto. Ahora, si en lugar de A, yo le quiero dar un nombre, digamos Q, escribo Q y asigno coordenadas, digamos menos 3, 2, menos 1. Entonces aquí tiene el punto Q. Y también se puede ver sus coordenadas, es decir, sus valores. Aquí vamos a configuración o a propiedades. Etiqueta visible, nombre. Le ponemos nombre y valor. Ahí tienen el punto con sus coordenadas, menos 3, 2, menos 1. Que obviamente, al ser la cota negativa, va a estar debajo del plano X y. Entonces, bastante útil aquí el GeoGebra, ¿no? Para ver cómo se grafica un punto en el espacio. Entonces, vamos a ver luego otros ejemplos. Pueden copiarlo esto, mientras tanto. Ahora es muy tarde.
Entonces, para graficar de manera manual un punto, aquí tenemos un punto, pero le haremos otro punto. Por ejemplo, voy a graficar el punto P, 2, menos 4, 7. Entonces, en X vamos a tener 1, 2 unidades. En Y, 4 unidades para la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y en Z, 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí, ¿no? Entonces, al igual que un vector, hacemos esto. Y en X2, paralela a Y, paralela a X, lo que obtenemos aquí es la proyección del punto en el plano XY. Y después la cota. Si es positiva es hacia arriba, si es negativa es hacia abajo. 7 unidades. Y ahí está el punto. Y podemos trazar aquí esta línea auxiliar para que tenga apariencia de 3 dimensiones, ¿no? Y no sea como aquí, ¿no? Un punto ahí nomás, ¿no? Y se observe sus coordenadas. 2, en X, menos 4 en Y, y 7 en Z. Entonces se va a hacer el punto. Ahora, si fuera vector, es lo mismo, ¿no? Solamente que si es vector aquí, dibujamos la flecha. Lo mismo, ¿no? Va a ser un vector de componentes 2 menos 4, 7. Gráfica va a ser lo mismo, lo único que varía es que aquí ponemos la flecha y si es un punto, ahí nomás, un punto. Es lo mismo, prácticamente, que hacemos como graficar un vector. Entonces podemos copiarlo, mejor si lo hace manualmente.
Bien, vamos a ver lo que es entonces un vector dirigido entre dos puntos. Si tengo un punto P1, un punto P2, voy a hallar el vector dirigido de P1 a P2. Lo voy a llamar P1, P2. Entonces habíamos visto que pues esta de vectores va a ser P1, P2, OP2 menos OP1. Pero OP2 y OP1 tienen las mismas coordenadas que P2 y P1 por ser vectores que empiezan en el origen. Es decir, las componentes del vector OP1 son las mismas que las coordenadas del punto P1. Lo mismo de OP2. Entonces, simplemente P1, P2 sería restar P2, P1 como si fueran vectores, es decir, restar el punto final menos el punto inicial. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos graficado con dos puntos, ¿no? Aquí en GeoGebra se puede hallar, digamos, el vector que vaya de A hasta Q. A ver, vamos a ir aquí donde está. Aquí buscamos en herramientas vectores. ¿Dónde están los vectores? Vector, ¿no? Y nos pide punto de origen y luego el extremo. Generalmente hacemos desde el origen al punto, pero ahora entre dos puntos, digamos desde A hasta Q. Y ahí tengo el vector dirigido de A a Q, que sería Q menos A. Bueno, automáticamente aquí me da el valor, ¿no? Vector AQ, Q menos A, menos 3 menos 2 menos I, 2 menos 1, U, menos 1, menos 4, menos 5. Entonces esta, el punto final, menos el punto inicial, y ahí se tiene un vector dirigido en el espacio, un vector que una dos puntos. Y de esa forma entonces vamos a poder aplicar todo lo que hemos visto en vectores para lo que es geometría en el espacio. Por ejemplo, distancia. ¿Qué va a ser la distancia? Va a ser módulo de un vector. Aquí aplicamos módulo de un vector. Distancia entre P1 y P2 va a ser módulo del vector P1, P2. O módulo de P2 menos P1. Entonces, suficiente sería darse esta forma, ¿no? Pero en los libros a veces no está en esta forma y está en esta otra forma, que es exactamente lo mismo. Porque módulo de P2 menos P1 sería módulo X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Es decir, raíz cuadrada de X2 menos X1 cuadrado más Y2 menos Y1 cuadrado más Z2 menos Z1 cuadrado, ¿no? Que es la fórmula del módulo de un vector. Y esta es la fórmula clásica de distancia entre dos puntos de geometría analítica. La han visto en primer semestre. Solamente que no teníamos las z, ¿no? No había las z, solo las x y las y. Pero en el espacio se ve que se aumenta la resta de las z o las cotas al cuadrado. Entonces lo copiaremos hasta aquí.
Entonces vamos a ver algunas cosas que ya conocemos. Por ejemplo, hemos visto cómo calcular ángulos, cómo hallar distancia, cómo hallar áreas y graficar. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo. A menos 1, 2, 3, B 4 menos 5, 7 y C 2, 6 menos 4. Vamos a calcular, digamos, la medida del ángulo A. El perímetro de este triángulo, su área y su gráfica en el espacio. Entonces, la gráfica solamente lo vamos a hacer cuando nos pidan o cuando necesitemos. Porque no siempre, como decía, la gráfica del espacio va a ser de mucha ayuda, porque aquí sí podemos hacer una gráfica precisa, ¿no? Pero si hacemos manualmente, a veces no se va a distinguir claramente la figura. Y para estos cálculos, pues no necesitamos la gráfica. Simplemente podemos dibujar al triángulo así. Y decir que este es su vértice A. Su vértice A. Su vértice B. Su vértice C. Y si quiero calcular el ángulo A, voy a tomar en cuenta los dos lados como vector que forman el ángulo A. Y vamos a determinar el vector AC primeramente, que hemos visto que un vector entre dos puntos va a ser la resta de los extremos, el final menos el inicial. Entonces estamos C menos A como si fueran vectores, es decir, 2 menos 1 va a ser 3. 6 menos 2 va a ser 4. Y menos 4 menos 3 va a ser menos 7. Entonces el lado AC expresado como vector va a ser 3, 4 menos 7. Ahora el lado AB. El lado AB va a ser B menos A. Entonces B menos A es lo mismo, ¿no? Estamos 4 menos 1, 5. Menos 5 menos 2, menos 7. Y 7 menos 3, 4. Sería entonces el lado AB expresado como vector. Y entonces con vectores hemos visto que se puede calcular ángulos. En este caso el ángulo A. La fórmula para calcular ángulos es esta. Coseno del ángulo A va a ser producto escalar de sus lados. AC por AB. Sobre el producto de los módulos. Módulo de AC por el módulo de AB.
Y entonces esto queda. Va a ser igual esto a producto escalar. AC por AB, 3 por 5, 15. 4 por menos 7, menos 28. Menos 7 por 4, tengo menos 28. Entonces, módulo de AC sería raíz cuadrada. 3 al cuadrado va a ser 9. 4 al cuadrado 16. 7 al cuadrado 49. Raíz de 74. Y módulo de AB, 5 al cuadrado 25, más 7 al cuadrado 49, más 4 al cuadrado 16. Raíz de 90. Y de aquí con coseno inverso, el ángulo A va a salir coseno inverso de 15 menos 28 sobre raíz de 74 por raíz de 90. (120.16). De esa forma entonces se puede hallar ángulos de figuras en el espacio. Ahora su perímetro. El perímetro es la longitud de su contorno. Aquí he hallado dos lados. Módulo de AC 74 va a ser la distancia entre A y C. Ya no voy a volver a calcular, ¿no? Entonces, la distancia entre dos puntos, obviamente, es lo mismo que hallar el módulo del vector dirigido entre dos puntos. Módulo de AB, ya hemos calculado también, ¿no? Raíz de 90. Ahora sería hallar módulo de BC, o distancia entre B y C, ¿no? Entonces, ese lado BC, que puedo hallar como raíz cuadrada de una fórmula que hemos deducido, entre B y C, ¿no? Sería 2 menos 4 al cuadrado más, a ver, entre B y C, ¿no? 2 menos 4, 6 menos 5. Esto va a ser 6 más 5, más menos 4 menos 7. Y esto queda 2 menos 4 es menos 2 al cuadrado, 4. Más 11 al cuadrado, más 11 al cuadrado. Esto da 6 de 246. Ya. Entonces nos faltaba el tercer lado, ¿no? Entonces el perímetro sería raíz de 74 más raíz de 90 más raíz de 246. Entonces, raíz de 74 más raíz de 90. 33.77. Ahora su área. Hace un momento hemos dicho que el área de un triángulo va a ser un medio del producto vectorial de dos de sus lados.
Los lados pueden ser cualquiera. AB, AC o CB. El resultado debería dar lo mismo. Entonces, como aquí he calculado AC y AB, el área del triángulo, yo lo voy a escribir así para que no se confundan con la vértice. Área de este triángulo es 1/2 del módulo de AC por AB. Entonces vamos a calcular el producto vectorial de AC con AB. Y el módulo dividido entre 2 sería el área de este triángulo. Entonces AC por AB va a ser igual a I, J, K, componentes de AC 3, 4, menos 7. Componentes de AB 5, menos 7 y 4. Y evaluamos el determinante. Entonces sería igual a I, vamos a tardar mucho haciendo esto. Directamente pondremos así. Y por eliminan columna, fila. Queda 4 menos 7 y menos 7, 4. Entonces hay que multiplicar 4 por 4, que va a ser 16, menos 7 por menos 7, que va a ser 49. Después menos J. J ya saben, siempre se pone menos. Eliminamos columna, fila. Columna, fila. Queda 3 menos 7, 5, 4. Entonces multiplicamos 3 por 4, que va a ser 12, menos 5 por menos 7, menos 35. Con el menos de aquí va a ser más 35, ¿no? Más K, eliminamos columna, fila. 3 por menos 7 es menos 21, menos 5 por 4, 20. Y el resultado aquí sería 16 menos 49, menos 33, 12 más 35, menos 47, menos 21, menos 20, menos 41. Entonces, si este resultado está bien, pues escalar con el primer y el segundo vector debería dar 0. ¿No? Pero vamos a revisar antes de seguir. 3 por menos 33, más 4 por menos 47, 7 por 5 por menos 33, 37 por menos 41. 0, ¿no? Ese sería el producto vectorial. Pero no nos piden producto vectorial. Nos piden el área del triángulo. Entonces el área del triángulo va a ser 1/2
de la raíz cuadrada de 33 al cuadrado, 47 al cuadrado, 41 al cuadrado, ¿no? El módulo del producto vectorial. Su medio por raíz de 33 cuadrado, 7 cuadrado, 35.28. Entonces el área del triángulo va a ser 35.28. Algunas veces se pone eso, ¿no? Unidades cuadradas. Ponen o no ponen, no me interesa. Se supone que toda área se mide en unidades cuadradas de longitud. Y luego vamos a graficar después. Aquí podemos revisar los cálculos y copiarlo.
Entonces, como decía, por ejemplo, aquí hemos calculado que el ángulo es 120, ¿no? Y esta gráfica no es precisa, el ángulo es obtuso, ¿no? A pesar de que aquí lo mostramos como si fuera agudo, pero en realidad es obtuso. Y bueno, lo podríamos volver a dibujar el triángulo con un ángulo de 120 para que sea más verídico, ¿no? Pero no va a cambiar la cosa, ¿no? Donde vamos a observar realmente que es 120 es en su gráfica. Vamos a graficar este triángulo. Y como decía, las gráficas solamente vamos a hacer cuando nos pidan o cuando necesitemos. Porque con la gráfica más bien pues nos vamos a complicar más bien. Algunas veces. A ver. Tenemos el sistema de coordenadas en el espacio. Entonces, ya sabes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Coordenadas. A menos 1, 2, 3. Entonces sería X menos 1, Y 2, Z 3. Entonces, ¿dónde va a estar el punto? Más o menos va a estar ahí, ¿no? Ese va a ser el punto A. Punto B, 4 menos 5, 7. 4, 1, 2, 3, 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y 7 en Z, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7 unidades. Lo trasladamos aquí. Entonces, el punto B. Y el punto C, 2, 6 menos 4. X2, Y1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, es 2, 6 menos 4, ¿no? 2, 6, hasta aquí es 6, y menos 4, entonces hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Vamos a tener entonces el punto. Entonces este es el punto A. 1, 2, 3, ¿no? No, menos 1, 2, 3. El punto B.
7. Y el punto C, 2, 6 menos 4. Y esta es la gráfica verdadera. Y ahí se puede ver, ¿no? Que sí es un ángulo obtuso que tenemos en A. Podemos copiarlo. Mejor se lo hace en manual. Entonces, a ver, vamos a graficar lo mismo aquí. Menos 1, 2, 3. Menos 1, 2, 3. Pueden ver, el punto está ahí, ¿no? No se nota los coordenadas, solo hay que hacer esto, ¿no? Para ver coordenadas, bien de arriba, de frente o de costado. En cambio, aquí tenemos las líneas, ¿no? Que indican sus coordenadas. Punto B, 4 menos 5, 7. 4 menos 5, 7. Y el punto C, 2, 6 menos 4. El punto C no se ve porque está aquí abajo, entonces hay que tal vez esto acercarlo un poco. Y ahí se puede ver desde el punto C, ¿no? Entonces, tiene herramientas, a ver, debe haber una opción que dice polígonos. Líneas y polígonos. Selecciona la opción polígono. Y selecciona los vértices, luego el primero nuevamente. Es decir, hay que seleccionar A, puede ser B o cualquiera, B, C, y volver a A. Y ahí tenemos la gráfica, esta misma gráfica, ¿no? Solo que más preciso. Y bueno, aquí lo que está debajo del plano XY, y se lo muestra como segmentado, ¿no? Pero ahí lo podemos ver mejor. Ahí podemos ver el ángulo A. Creo que se puede medir ángulos, ahora vamos a ver. Por ejemplo, aquí se puede medir los lados. Automáticamente nos dan la longitud de cada lado. 35.28 era
el área, ¿no? Nos dan aquí por defecto. Lo que estaba queriendo ver es cómo medir ambos. Ahora vamos a ver. Sí, ahorita vamos a concluir. Puntos, líneas, planos, curvas, transformación. Medición. Aquí dice ángulo. 3 puntos o 2 rectas, dice, ¿no? Entonces vamos a seleccionar 3 puntos. Entonces para el ángulo A sería entre B, A y C. 120.16 es lo que hemos calculado, ¿no? Entonces algunas cosas se pueden medir aquí en GeoGebra, que obviamente puede servir para verificar algunos resultados, ¿no? Pero obviamente no todo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la altura de este triángulo hay que calcular, digamos, ¿no? Vamos a verlo con calcular. Tal vez o digamos el punto medio, digamos, ¿no? De un lado, cosas así. Eso ya hay que calcular y hacerlo manualmente, ¿no? Pero algunas cosas vemos que aquí que automáticamente nos da la longitud de los lados, por ejemplo, ¿no? También el área. Y el área, ¿no? No es el perímetro. El perímetro sería sumar estos tres, ¿no? Y se pueden medir los ángulos. Entonces eso, cualquiera puede hacer la gráfica y hacer estas mediciones, ya sabemos. Entonces aquí vamos a quedar. Vamos a Ingeniero, ver otras cosas más, ¿sí? ¿podría volver a mostrar la diapositiva del vector dirigido, por favor? Ya. Vector dirigido. Sí, entre dos puntos, por favor. Ya. Ahí está. Ya, entonces aquí quedamos. Copio nomás eso y Está bien, tengan gracias. todos buenos días. Ya está, ¿no? Sí, gracias. Ya. Tengan todos entonces buenos días.